Eh, entonces, para repasar un poquito, en las últimas dos clases o la última clase estuve revisando alguna notación, ¿no? De vectores. Obviamente eso pues lo tendrán que recordar porque vamos a ver campos vectoriales. O sea, hasta ahorita, eh, por ejemplo, ya en física y en otras clases, pues han visto que en un espacio tridimensional, o al menos lo vieron en dos dimensiones, bueno, pero aquí ya lo vimos en tres dimensiones, pues puede vivir un vector y que ese vector, de hecho, lo podemos escribir como la multiplicación de eh, coeficiente que más que nada es un múltiplo, ¿no? De alargar o acortar el componente en cierta dirección, ¿no? O sea, en cierta dirección de las coordenadas, en este caso cartesianas. Entonces el segundo término es el que me indica la dirección y vimos ahí operaciones distinguidas eh, entre vectores, el producto punto, el producto cruz, el producto diádico y alguna notación que se utiliza por ahí para manejar esto de forma compacta. Inclusive eh, poder saber qué pasa si yo multiplico una matriz por un vector, me da otro vector y cosas así. Eh, pero bueno, esto es importante porque más adelante veremos, ya, bueno, ya les enseñé que puede haber todo un campo vectorial, ¿no? O sea, no solamente un vector anclado en el origen, sino puede haber eh, todo un árbol, perdón, todo un sembradillo, sembradillo, toda una siembra de, de flechas a lo largo del espacio tridimensional, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que vamos a ver. Eh, y ya les dije, esto significa que, por ejemplo, para eh, poder poner una función, algo que me diga qué valor tiene un vector en cada punto en el espacio, pues entonces realmente lo que tengo que escribir es que el vector eh, depende a su vez de sus componentes. Déjenme poner componente 1 o X, ¿no? Pero a su vez ese componente depende de X, de Y y de Z. Porque cada punto en el espacio puede cambiar este coeficiente. ¿Sí ven? O sea, ya no es una constante, eh, no es solamente un vector, sino es toda una familia de vectores. Y entonces en cada punto ese coeficiente se vuelve una variable que depende de X, Y y Z, coma, y a su vez la componente 2, coma, y a su vez la componente 3 o la componente en Z, ¿no? Que a su vez depende de X, Y, de Y y de Z. Entonces es una de las formas que vamos a ver y espero que se me entienda esta notación al menos de manera simbólica, ¿no? No estoy metiendo aquí una función eh, en específico, sino simplemente estoy señalando que sí, la componente, cada una de las componentes depende de X, Y, Z. Bueno, me detuve un rato ahí repasando notaciones de vectores, eh, pero vamos a ver las otras formas que también este, vamos a revisar
en este curso, o sea, ustedes ya vienen con la idea de que, por ejemplo, una función en el plano 2D, una función y que depende de x, todo el conjunto de valores forma una gráfica, ¿no? Ya les había dicho, cuando ahora tenemos no solamente una, sino dos variables independientes, x y y, o sea, y ya no depende de x, ni x depende de y, sino más bien hay una tercera variable, por ejemplo, z, que es función de x y y. Entonces, lo que se ve aquí es, en vez de una línea, pues, ¿qué se va a ver? Se va a ver una sábana. Una sábana en el espacio en 3 dimensiones, ¿no? Porque por cada valor de x y de y, aquí hay un valor de x y y, lo meto en la función y eso me da un valor en z. Z. Entonces, para otro conjunto de x y y me da otro punto en la sábana, ¿no? O sea, aquí en las gráficas 2 dimensiones, un valor de x me daba un valor de y, otro valor de x me daba otro valor de y. Y el conjunto de todos los puntos forman una línea. Bueno, aquí el conjunto de todos estos puntos forman una sábana. Y esto lo podemos también hacer como acá, como con una función. Hay figuras que, por ejemplo, podemos tener una sábana. Y hagan de cuenta que esta sábana se enrolla. eh, como una alfombra. Se pueden hacer este tipo de sábanas, pero ya no utilizamos una función, porque acuérdense que la definición de una función es que por cada valor de x da un valor de y, ¿no? Aquí también por cada valor de x y y da un solo valor de z. Entonces el concepto de la función es un poco corta para hacer este tipo de gráficas, porque, por ejemplo, aquí dado un valor dado un valor de x y de y, aquí el valor hay varios valores de z, ¿no? Porque la sábana está enrollada, entonces para un mismo valor de x y y dan varios valores de z. Porque, digamos, a esa misma coordenada x y y cruzan varios valores de z, porque la sábana se envuelve a sí misma, entonces hay varios valores de la variable z. Y eso no se puede hacer por una función, por definición de una función, vamos. Pero sí lo podemos hacer con algo que se llama una especie una especie de generalización de la función que se llama una parametrización. Parame, parametrización. También las vamos a ver estas, ¿no? Con esto vamos a poder poner matemáticamente, eh, por ejemplo, la forma de una concha o de una dona. Bueno. Y aparte, finalmente, digo, porque hay muchas variedades. O sea, las que vamos a revisar en este curso no son todas, pero son las más típicas que se tienen que revisar. Eh, la última variedad que vamos a revisar es cuando hay
tres variables independientes. O sea, Z ya deja de ser una dependiente de X y Y, sino ahora las tres son independientes. Y vive una cuarta variable, por ejemplo, T, que a su vez depende de X, Y y Z. Entonces, la única manera de ver esto, o sea, recuerden, aquí ya Z ya no depende de X y Y, ni Y depende de X, Z, o X no depende ni de Y ni de Z. O sea, ya no, son independientes estas tres, más bien hay una cuarta eh, variable que es, por ejemplo, T. Entonces, dame cualquier valor de X, Y, Z y te doy el valor de T en un punto. Dame el valor de X, Y, Z y te doy el valor de T en otro punto. Entonces, la única forma de ver esto es por algún código de color, ¿no? Es como si tú fueras, siempre les digo a los alumnos, un Superman y puedas ver a través del espacio la distribución de la temperatura. A través del espacio, porque estás viendo una cuarta variable a través de las tres dimensiones, ¿no? Entonces, una forma inteligente de ver esto es, y ahorita se los voy a enseñar bien, es, por ejemplo, si tú tienes un punto que te da una cierta temperatura y hay otro punto que da la misma temperatura y hay otro punto que da la misma temperatura, quizá encuentras varios puntos que dan la misma temperatura, todos esos puntos los unes y formas una sábana, tal cual como esta, sí, tal cual como esta, formas una sábana y le vamos a llamar esa sábana una curva a la misma temperatura, una isoterma, por ejemplo, ¿no? O sea, son varios puntos en el espacio que yo encontré que tienen la misma temperatura, casualmente, y hay muchos más puntos. Entonces, todos esos puntos vamos a pintarlas con una sábana, por ejemplo, de color rojo, y esa sábana le llamamos una isoterma. Pero es solamente una isoterma. Hay otros puntos que tienen una temperatura diferente. Ajá. Y esos otros puntos que tienen otra temperatura diferente, pero que también los puedo agrupar porque esos puntos coinciden en esa otra temperatura. Los puedo unir en otra isoterma, otra isoterma. Y así lo puedo hacer con varios valores de la temperatura. Yo puedo crear una familia de curvas o de superficies. Ajá. Es algo artificioso, vean que es algo ficticio, porque todo el espacio está lleno de temperatura. No es que no haya temperatura entre una sábana y otra, entre una isoterma y otra. Claro que sí, pero es una forma de ver, ¿me entienden? Es una forma de poder ver esto, de poder información, de que en una región eh, hay cierto valor de temperatura y en otras otras. Estos son conocidas como curvas de contorno, contour, contour curves, algo así. Entonces, esto que pinté aquí, eh,
Son todas las variedades de cosas que vamos a ver en cálculo, en este cálculo. No vamos a ver más. Oiga, profe, ¿hay más variedades? Claro que sí, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, el factor cáncer puede depender de hasta 10 variables independientes, ¿no? O sea, se me dificulta graficar eso, pero sí existe. eh, sí existen más variedades. Bueno, eh, ah, eh, por ejemplo, aquí en mi matemática eh, tengo algunas funciones, por ejemplo, para ejemplificar esto. Por ejemplo, tengo una función que es z, es una función de x y y. Y por ejemplo, aquí en caso específico le di este valor x, z es igual a, a x por y. Entonces dame un valor dame un valor de x y también de y, y te doy un valor de z, ¿no? Y les digo, se grafica así, ¿no? Dame un valor de x, dame un valor de y te grafico el valor de en z. Por ejemplo, en el 0,0, en x y y 0, en el 0,0 z va a dar 0. Eso es una función muy sencilla. Eh, si x y y aumentan eh, en el lado positivo, z va a aumentar. Si x y aumentan en el lado negativo, se vuelven negativos los dos, menos por menos da más, z va a aumentar. Si x se vuelve positivo y la y negativo, z va a disminuir, ¿no? Porque menos por más da menos, entonces z va a disminuir. Eh, y si al revés, si x hace negativo y y es positivo, es menos por más da menos, z va a disminuir también. Entonces, si yo esto lo grafico bien, por ejemplo, espero que estén viendo ahí mi matemática. Le hago la orden que haga un plot 3D. Ajá, y aquí le estoy escribiendo. Es una función que depende de x y y, y la forma es x por y. Y solamente aquí le estoy diciendo, grafícame esto en el rango de x menos 4 a 4 y en el rango de y de menos 4 a 4, ¿no? Entonces me da una sábana en el espacio. Más o menos lo que había dicho, ¿no? Miren para acá. eh, bueno, me la voltea esta cosa. Para acá, por ejemplo, es un menos 4 y menos 4, ¿no? O sea, ambos x y y se hacen negativas, pero menos por menos da más, entonces z aumenta. Cuando son ambos positivos, también z aumenta. Cuando uno se hace positivo, cuando uno se hace positivo y el otro negativo, z disminuye. Entonces forma una superficie, como está aquí. Es una superficie, una sábana en el espacio tridimensional, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Aquí me tengo una función. eh, Después las vamos a graficar con más detenimiento, pero nomás para que vayan viendo. Es una función
que depende de X y Y. En este caso es esta forma, X al cuadrado más Y cuadrado menos XY. Y le digo que me ponga la gráfica en el rango de X de menos 5 a 5 y de Y de menos 5 a 5 también, ¿no? La tercera es un poco más compleja, pero no pasa nada. Es una función que tiene esta forma, 2 por X al cuadrado más Y cuadrado por el exponencial elevado a la menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Esta la vamos a analizar después. Tiene la forma de un volcán. Ahí creo que alguien tiene el micrófono puesto. Esta, por ejemplo, es un logaritmo. Es algo sencillo. Entonces son diferentes ejemplos de curvas, superficies, que viven en el espacio tridimensional, ¿no? La última, fíjense, la voy acá. Espero que estén viendo los cambios y todos los puedan estar viendo. Espero. El último ejemplo es una función que depende de X, de Y y de Z. Y en este caso tiene esta forma, X al cuadrado más Y cuadrado menos Z al cuadrado. Vean cuál es la diferencia. Aquí en este ejemplo, Z dependía de X y Y. Aquí en este ejemplo, otra variable, llámenlo como quieran, depende de X, Y y Z también. Estos son este caso, ¿no? Entonces allí para graficar, por ejemplo, aquí en matemática, lo que utilizo es una orden diferente que se llama contour plot. Porque va a ser una gráfica de contornos. Y ahí está la función, ¿no? X al cuadrado más Y cuadrado menos Z al cuadrado. Aquí tengo que poner que me grafique considerando el rango tanto de X, el rango tanto de Y, de menos 2 a 2, y el rango de Z, de menos 2 a 2. Y le pongo ahí una serie de aclaraciones del graficador. Y entonces lo que me da es este conjunto de superficies. De hecho, aquí le dije que me hiciera un corte, como pastel, ¿no? Para que me dejara ver hacia adentro, ¿no? Me dejara ver hacia adentro de este espacio lleno de esta variable. Acuérdense que estamos viendo como Superman. Aquí solamente estamos viendo 7 curvas de nivel o isocurvas. Si esto fuera temperatura, serían isotermas. Pero podemos ver más. Le puse 50. ¿No? O sea, todo el espacio está lleno de la variable. Todo. Lo que pasa es que para verlo, ¿no? ¿Sí ven? Para verlo, pues le pongo alguna manera que sea amigable visualmente. ¿No? Le puedo poner 100. Ya te ve todo negro porque está todo lleno, pero lo puedo hacer. O sea, para que haga el hincapié de que todo el espacio está lleno de la variable, ¿no? Independiente.
Pero para verlo, pues por eso le pongo que nada más me des 7 curvas de nivel, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el valor rojo sería un valor mayor de temperatura y el valor azul quizá la menor temperatura en el espacio. Esto es un conjunto de curvas. Ok, entonces esas son las variedades que vamos a ver en este curso. Ya después también les enseño cómo se grafican mapas vectoriales, ¿no? Campos vectoriales. Bueno, Oiga, doctor, el programa que utiliza es MATLAB. esta es matemática. Yo creo que MATLAB también, más bien MATLAB también lo hace. Eh, pero bueno, aquí me ¿Y eso familiaricé. es gratis o también cuesta la No, todos licencia? cuestan. Todos cuestan. Todos. Eh, No hay subsidio de la uni. ¿Eh? No nos da un subsidio la uni para bajarlo. Ah, pues no sé. A mí no me ha dado. No, pues si usted no le da menos a nosotros, ¿qué nos espera? Pues sí. Bueno, en cuanto a nuestros apuntes, ahí dejé un poquito de tarea, ¿no? Para que practiquen. Y aparte más ejercicios que me hace falta subir, ¿no? Después los subo. Bueno. Entonces, ya que vimos todas las variedades de cosas que vamos a ver, entonces ahora sí tenemos que entrar a la parte de diferenciación. Voy a seguir graficando cosas, ¿no? O sea, aparte de hacer cálculo, derivadas e integrales, vamos a seguir graficando cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí. Entonces vamos a ir empapándonos otra vez de la diferenciación, ¿no? En el cálculo 1 vimos la derivada de una función unidimensional y bueno, ya sabemos que esto es la línea tangente, que tiene que ver con la tasa de cambio, ¿no? Ahora nos debemos preguntar cómo derivar entidades multidimensionales. Entonces, por ejemplo, de las variedades que vamos a ver, pues ya les dije, es una función que depende de X y que eh, tiene la forma de una sábana. Ajá. ¿Cuál es su derivada y qué significa esa derivada? O sea, primero, ¿cómo se obtiene esa derivada? Y luego, ¿qué significa esa derivada? Bueno, para este caso realmente no es muy difícil generalizar. Fíjense, si ustedes tienen una función que depende de X, eh, aquí se define la pendiente o la línea tangente, ¿no? En este punto. En este punto nos dice cuánto cambia Y con respecto a cuánto cambia X. En ese punto. Bueno, algo semejante podemos hacer aquí. Si nos dan un conjunto de X y Y, con eso definimos un punto en Z, ¿no? Tal cual lo hacemos acá también. Pero ahora nos debemos de preguntar aquí, en vez de cómo cambia Y con respecto a X, aquí nos podemos hacer dos preguntas. La pregunta es cómo cambia Z en ese punto con respecto a X y también cómo cambia Z con respecto a Y. Y entonces eso nos define, digamos, por decirlo así,
dos líneas. Una que me define la tasa de cambio de Z con respecto a X, por ejemplo, en la Z en la el cambio de Z en la dirección X, y al mismo tiempo el cambio de Z en la dirección Y. Entonces forma una especie de cruz, hagan de cuenta, ¿no? Pues también se puede entender como un plano. Pongan una cruz. La cruz define un plano, que de hecho aquí lo puse más chiquito. Y bueno, en semejanza, como aquí le llamamos la línea tangente, aquí le vamos a llamar el plano tangente. Que me, este, que me indique la tasa de cambio, en vez de en una dirección, en dos direcciones. Entonces, la diferenciación de una función que depende ahora de dos variables, lo que me da son los planos tangentes a esa sábana. Plano tangente. No es muy difícil entonces de imaginar eso, ¿no? De hecho, más adelante se los voy a enseñar en matemática. Vamos a ver un plano tangente a una superficie. Realmente son dos superficies. Una es la función original y la otra es el plano tangente, que también es una superficie que se ve en un punto, ¿no? Y claro, aquí como también definimos en otro punto también la derivada, y puede ser distinta, claro, en otro punto el plano tangente también puede ser distinto, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver que una función que ahora depende, que son cuatro variables, la función dependiente más las independientes. Vamos a ver que cuando derivamos este tipo de funciones, acuérdense que esta función se ve tridimensional, ¿no? Como si fuera una familia de sábanas, es una hipersábana. Muy interesante aquí, vamos a ver que cuando derivamos este tipo de funciones, lo que da es un vector. Órale, Doc, ahora sí sí, está cañón. Al derivar una función que depende de tres variables, una función escalar, porque es un valor que depende de tres variables, lo que da es un vector. Muy interesante, esto es demasiado, muy útil en física. Y vamos a ver más adelante que eso lo que me indica es, ya les dije, ¿no? Si graficamos ese tipo de funciones, lo que me da, por ejemplo, si es temperatura, es una isoterma, que por ejemplo está fría, y otras regiones donde está más calientito, ¿no? Es un escalar, porque en este caso es un valor de la temperatura y en otro punto es un conjunto de valores de otra temperatura. Cuando derivo ese tipo de cosas, lo que me da es un vector que apunta a la dirección de cambio de la temperatura, de las regiones frías a las regiones calientes. Porque aumenta la temperatura en esa dirección y como ya estoy hablando de que aumenta la temperatura en esa dirección, aparecen vectores. Muy interesante que cuando derivamos funciones de este estilo aparece un campo vectorial. ¿Lo vamos a ver? Claro, este, eh, esto lo vamos a ver mucho menos, pero también se los voy a decir. ¿Qué pasa si derivamos un campo vectorial? ¿Qué rayos significa derivar un campo vectorial? Por ejemplo, tenemos una familia de flechitas, eh, que da la derivada de ese campo vectorial. Muy interesante. Lo que da, y les digo, esta parte es ya es más
avanzada. Normalmente esto no se les cuenta, yo creo, a los alumnos de cálculo 3. Pero sí se puede derivar un campo vectorial y lo que te da es una matriz o un tensor o un hipervector. Da una matriz. Se los voy a contar. A lo mejor alguien diría, bueno, eso sí ya está más jalado, ¿no? O sea, eso no significa, ok, está padre matemáticamente y me puede chorear ahí de que, pues sí, la derivada de un vector de una matriz, pero eso no es nada físico, ¿no? Sí. De hecho, algo que le llamamos deformación. Si hablo de velocidades, más bien tendría que hablar de una tasa de deformación. La tasa de deformación, la tasa de deformación matemáticamente se pone como una matriz. ¿No? Que si yo tengo un cuerpo, este cuerpo, ¿cómo se deforma? Aquí exageré. ¿Cómo se deforma? Eso se tiene que poner a través de una matriz, créanlo. Y finalmente, bueno, también les dije que vamos a ver cómo graficar superficies parametrizadas. En vez de utilizar una función, utilizar una parametrización. Por ejemplo, una dona. Una dona no se puede poner como una función porque para ciertos valores x y y hay, por ejemplo, aquí dos valores de z. Porque eh, a una misma x y y hay dos valores de z. Entonces esto no se puede poner con una función, sino se tiene que utilizar una forma parametrizada. Ya las van a ver. Pero ahí también se puede definir la derivada y también ahí aparecen, como son superficies, aparecen planos tangentes a esas superficies también. Se pueden poner, aparecen los planos tangentes a esas superficies parametrizadas. Ya estoy hablando de parametrización y parametrización. De hecho, ahí también puse una hoja, extract, donde creo que pongo una parametrización, pero el concepto de parametrización ya lo deben de saber. Estoy casi seguro. ¿Qué es hacer una parametrización? ¿Alguien me podría responder? ¿Que no sería tomar un cierto rango de valores? En muchas cosas tomas un cierto rango de valores. Una función también toma un cierto rango de valores. Estoy diciendo que una parametrización es, pues, más. Sería más como representar una curva, ¿no? O un plano. Igual como dijo mi compañero, o sea, tomando un rango de valores, o sea, en intervalos. Pues eso en todos lados lo hacemos. ¿En qué se distingue algo que llamamos función de una parametrización, por ejemplo? Ambos toman cierto rango de valores. Porque sí, si no tomaras un cierto rango de valores, nada te da un punto, ¿no? Pues serían para utilizar, por ejemplo, las curvas que no se pueden representar por funciones, ¿no? ¿Cómo cuál? No sé, por ejemplo, como la que nos mostró esa de que estaba como doblada y el valor de, si lo tomas como función, tiene dos valores, así que ya no es técnicamente una función. Se Entonces, ¿qué queda así como, utilizas?
Una parametrización, ¿eh? ¿Y cómo sería la parametrización? Eso sí, no tengo idea. Nadie sabe, hasta a estas alturas también sí deben de saber, ya seguramente ya lo han visto, lo que no están hilando, pero es más, los que ya han recursado, esto ya lo deben de saber bien. Brandon, ¿qué es una parametrización? Pues ya le dije lo que se me ocurre, no me acuerdo. No manches. De más. A lo mejor lo que falta añadir es que, bueno, como dice la palabra parámetro, no vamos a tomar un número infinito, sino finito de valores para representarlos en el plano. No, pues también lo haces con eso, con una función, pues obviamente no vas a poner el infinito, pues también pones valores finitos de 0, 1, 2, 5. No, de veras, ¿no? ¿Cómo? Pues Ajá. a mí lo único que se me ocurriría sería, por ejemplo, tomar una función física, o sea, hablando de física, tomarla y hacer un parámetro de tiempo para, no sé, para saber la posición o la velocidad de una partícula. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Ok, ya estás más cerca. Ya estás más cerca. Miren, a ver, ¿cómo graficas? Vamos a pensar con algo, vamos a empezar con algo muy simple. ¿Cómo graficas un círculo? Con una función no se puede. Bueno, ¿por qué no? Ajá, ¿y cuál sería esa función? Ok, no se va a poder, pero ¿cuál sería esa función? Es la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado. X cuadrada. Ajá. Pero si la tomamos como función, solamente podemos tomar el eje superior. Ajá, pero entonces, ¿cuál es esa función? Ya me la estaban Entonces, diciendo. y es igual a la raíz de x al cuadrado menos r. Es decir, Ok, lo ponemos como... sería algo así, ¿no? Sí. Es la ecuación de un círculo, ¿no? Con radio R, ¿no? Sí, así es. De eso sí partimos del origen, con centro 0,0. Claro. Y si no partes, pues da lo mismo de todos modos. Hay otras, constantes, ¿no? Que tienes que meter, por supuesto. Para pasar una vida más fácil, vamos a tomar el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa si quieres graficar ese círculo? ¿Qué haces? Pues trazas un sistema de coordenadas, o sea, un plano cartesiano, y pues ubicas los puntos. Vamos a poner, para no confundir R un número, vamos a poner que es de radio 5. Entonces 5 por 5, 25. Menos X cuadrado. Raíz. Ok, si graficas esto, X y Y, en X igual a menos 5, da menos 5 por menos 5, 25, 25 menos 5, 25, 0. También en 5 da 0. En 0 da 5. Y te da el círculo. ¿Cuál es el problema de esta? ¿Por qué no puedo pintar el círculo completo? O sea, más bien si le pones Excel, le pones la raíz de 25 menos X cuadrado. ¿Qué te va a poner el Excel, por ejemplo? Solo poner los valores positivos. Pues nada más, ¿no? O sea, porque el Excel es tonto y
y no sabe que la raíz es más menos, porque se apega a la definición de una función, puedes dibujar el círculo completo. Pues sí, nada más que tengo que hacer otra línea donde le tengo que poner menos la raíz, ¿no? Se lo tengo que hacer en dos partes. ¿Sí, no? O sea, yo le tengo que dar Sí, el sí, más y luego le tengo que dar el menos. sí, para que verifique Artificiosamente. de arriba y abajo, ¿no, doctor? Exacto. Ahora, ¿esta es la única manera de graficar el círculo? No, ¿Cuál si es? mal no ¿Hay otra recuerdo, forma? no me acuerdo si es utilizando el seno y coseno, puede utilizando los radianes, creo, no me acuerdo bien. A ver, Pues trata puede de ser en acordar. radianes y grados sexagesimales, pero sí, es con R y coseno. Perdón, es con seno y coseno. ¿X es igual a qué? Acuérdense. El coseno de teta. ¿Y Y? R seno de teta. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Bueno, ya me lo dijeron. ¿Se acuerdan de esto? Casi todos. Algo así, más o menos. Bueno, pues esta es una parametrización. Esta es una parametrización. ¿Y cuál es la diferencia? En esto, Y dependía de X. Y depende de X. Y es una función de X. ¿Cuál es la diferencia acá? Que divorciamos a X de Y. Los divorciamos, los separamos. Aquí ya Y ya no es función de X. Y por supuesto X ya tampoco no es función de Y. Por separado, X y Y son función de una tercera cosa, de un tercer amante, que es teta. Aparece teta. Teta es el parámetro. Entonces, doctor, una parametrización puede ser también como un sistema de ecuaciones. Sí. Aquí y claro, o sea, esto es una función, ¿no? O sea, Y es una función de teta y Y es una función de teta. La distinción aquí, repito, es que, o sea, que la distinción es que en vez de que Y lo anclemos a cuánto valga X, lo separamos e ingresamos una tercera cosa. Nada más que esa cosa le llamamos parámetro, teta. Y si tú das valores de teta, en Excel le darías de 0 a 2pi, o de 0 a 360. Entonces, lo que tú tienes acá, lo que graficabas es en tu Excel, lo que ponías es el valor de X y te da el valor de Y, ¿no? Acá lo que vas a hacer es evaluar el valor de teta. Calcular el valor de X. Calcular el valor de Y. No, o sea, vean la diferencia. O sea, sé que es algo muy obvio y simple y tonto de decir, pero miren, Y depende de X, pero aquí cada uno arroja un valor distinto. Y entonces las gráficas las haces con los pares de X y eso sí te va a dar un círculo completo. No hay problema. Y Excel lo va a poder hacer y no se va a quejar.
Entonces una parametrización sería poner los valores de cualquier punto en función del parámetro. Sí, exactamente. Esto tiene un significado muy bonito. Que si lo llegan a entender y a masticar con su cafecito en la mañana va a ser muy sabroso. Si yo le explicara a un niño de primaria que es una parametrización, le diría, mira, haz de cuenta que tienes una cinta. Es una cinta. Y mide pi, y mide 2 pi. A lo mejor el niño no sabe qué es 2 pi, pero mide 2 pi. Y él vive en su casa, que se llama dimensión teta. Él vive en su casa dimensión teta. Lo que hace una parametrización es doblar esta cinta, la dobla y la pone en forma de un círculo. Porque por cada valor de teta, la parametrización le da una orden de ponerla en cierta posición de X y Y. O sea, la cinta vive en su dimensión teta, pero la parametrización hace que esta viva ahora en el espacio X y Y. Va de un universo teta a un universo XY. O sea, aquí en el círculo ya no estamos graficando teta, ya no está teta, ¿sí ven? Aquí ya no está teta. No está, no lo veo por ningún lado. Aquí está X y aquí está Y. Entonces pasamos de una dimensión teta a una dimensión X y Y. Va a ser muy importante. Si esto lo llegan a entender, y les repito, es como si agarráramos una cinta que vive en el espacio teta, y por las órdenes de R coseno de teta, R seno de teta, esta cinta la doblamos y forma un círculo. Eso es lo que hacemos. O sea que ahí estaría dando como que el intervalo, ¿no? O sea, el intervalo sería cerrado y sería 0,2 pi. Igual cerrado, o sea, sería el intervalo de lo que usted está hablando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues sí es un intervalo. Bueno. Agárrense porque esto nada más lo hicimos para un hilo. Ahora vamos a hacer para superficies. Para superficies. Bueno, y eso es todo, ¿eh? No vamos a ver más variedades. Cada cosita le voy a sacar jugo. Ok. Entonces vamos a ver la ecuación de la superficie más simple. O sea, ya que vamos a ver superficies, ahorita nos vamos a enfocar un poquito a por ejemplo, funciones, una función z, bueno, una variable z que es una función de x y y, ¿no? Estos son sábanas. Son sábanas. Y dado que también la derivada de una sábana da un plano, el plano tangente. De hecho, el plano también es una sábana. El plano es una de las funciones sábana más simples, ¿no? Más simple. Entonces vamos a verla. Y vamos a ver cómo se define una función de un plano. Entonces es la ecuación de un plano. La ecuación de un plano. Entonces
Entonces vamos a estudiarla, ¿no? Es la función sábana en el espacio tridimensional más simple. Entonces ahí tengo el espacio x, y, z. Y por ejemplo tengo ahí un plano, ¿no? El plano puede ir desde menos, o sea, se extiende para todos lados, pero nada más puse una sección para que se vea que es un plano. ¿Cómo defino su ecuación? La defino así. Hagan de cuenta que yo me fijo en un punto sobre el plano, P0, y defino otro punto en el plano, P. Y entonces yo puedo dibujar una flecha. Es un vector, ¿sí? Que va del punto P0 a P. Ambos viven sobre el plano. También, aparte, puedo definir el vector. Vamos a decir un vector. Se llama un vector normal a la superficie, porque está a 90 grados con respecto a la superficie. Es el vector normal. El vector normal lo puedo poner así, ¿no? Como pintamos un vector, es un vector que tiene su coeficiente en la dirección y, coeficiente en la dirección y y coeficiente en la dirección z. Dado por estos números a, b y c. El vector que aquí le llamé vector P0AP, también lo puedo definir de manera no muy dificultosa. El vector que une al punto P0 y P lo puedo poner así. Ese vector es como si fuera una especie de generalización de una línea, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, fijar este punto como punto de referencia. X0, Y0 y Z0. Y fijar el punto P como un punto genérico en el espacio X, Y y Z. Entonces el vector que une al punto de referencia o pivote P0 a P es simplemente, por ejemplo, restar, ¿no? X menos X0. Y menos Y0 y Z menos Z0. Porque estoy utilizando P0 como si fuera el origen. Claro, si ese vector estuviera en el origen, pues X, Y, 0. X0, Y0 y Z0 serían 0, ¿no? Pero no necesariamente puede estar en el origen, puede estar en cualquier punto. Entonces, ese vector verde también lo puedo definir de esta manera. Y sucede que como construimos el vector verde que está a lo largo del plano y el vector normal que es perpendicular, yo sé que el producto punto entre esos dos vectores da 0. Hagan el producto punto entre este vector verde y el vector azul. Igual a 0, ¿no? Entonces, acuérdense, es componente a componente, A por X menos X0, B por Y menos Y0 y C por Z menos Z0, y todo sumado. Entonces da A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 es igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Ok, ¿qué hacemos entonces, no? Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, vamos a hallar la ecuación del plano, que es perpendicular al vector I más J más K, y contiene al punto
1,0,0. El punto 1,0,0 de hecho es este, ¿no? Porque nada más tiene un valor en X. Y 0 en Y y 0 en Z. Y ese vector I más J más K, pues también podría poner su dirección. No sería muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si lo pongo, utilizo al origen como punto de referencia, ese vector tiene un incremento en X, un incremento en Y y un incremento en Z, sería un vector más o menos en esa dirección. Es el vector normal a esa superficie. Entonces, hay que obtener la ecuación del plano. Bueno, ya sé por definición que aquí, de hecho, volví a poner la definición. Que el producto punto del vector tangente al plano con el vector normal de A0, bueno, aquí lo que puse, bueno, esto es igual a A por X menos X0 más B por X menos Y0 más C por, perdón, más Y más Z menos Z0 es igual a 0. Ahora, ¿cuánto es A, B y C? Bueno, los coeficientes que acompañan al vector normal es 1, 1 y 1, ¿no? Entonces aquí está 1, 1 y 1. Luego van las variables X, Y y Z. X, Y y Z. Les digo que esto es como la generalización de una línea, porque una línea tiene su pendiente, tiene una especie de, tiene su pendiente y su ordenada al origen. Aquí también, ¿no? Vamos a ver después que estos coeficientes, un poquito rearreglados, hacen las veces de pendiente y la ordenada al origen, pues está dado por los puntos de referencia, ¿no? O pivotes, X0, Y0 y Z0. ¿Qué pivote podremos agarrar? Bueno, nos dicen que pasa por el punto 1,0,0, entonces este punto lo podemos agarrar como un punto de referencia. Referencia, ¿no? Entonces ese punto tiene X0 de 1, Y0 de 0 y Z0 de 0. Si desarrollan esto, les da que X más Y más Z es igual a 1, o si despejan para Z, da que Z es igual a 1 menos X menos Y. Esta sería la ecuación del plano. Es una función de Z, es un Z que depende de X y de Y. Y vea que en la función es lineal. Entonces, por ejemplo, si grafican en el punto 1,0,0, no, perdón, 1,0, entonces X es 1 y Y 0, Z 0. Entonces, el valor en X igual a 1 da Z es igual a 0. Entonces voy a poner Z es igual a 0 en ese punto aquí, ¿no? Luego, si grafican el valor de 0,1, también da 0, ¿no? Porque X es 0, pero Y es 1 y 1 menos 1 es 0 también. Entonces da 0, Z. Y si grafican en el valor 0,0, o sea, en el origen, 1 menos 0 da 1. Entonces, como referencia, formo esta especie de triángulo
O sea, el plano pasa por este punto y por este punto. Entonces, me imagino como una sábana plana que cruza los ejes tridimensionales en estos puntos. Voy a ver si tengo... déjenme ver rápidamente si les puedo hacer la gráfica. Sí, yo creo que sí, la gráfica de ese... del plano. Aquí en matemática, para que lo vean mejor. Era 1 menos x menos y. Desde menos 4 en x y menos 4 a 4. Sí, se me da. Lo que pasa es que tengo que ponerle los settings. No se los voy a poner ahorita para que lo vean más bonito. No, esta es mi ecuación. 1 menos x menos y, desde x a menos 4, 4 y de menos 4, 4. ¿Sí lo están viendo? Sí, doctor. Es un plano, ¿no? Es un plano. En el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Ahí dejo la tarea. Hallar una ecuación del plano que contiene los puntos 1, 1, 1, 2, 0, 0 y 1, 1, 0. Ahora no doy el vector normal, pero doy 3 puntos donde, en el espacio donde cruza ese plano, ¿no? Hallar la ecuación del plano. Investigue cuál es la distancia de un plano a un punto. Yo puedo tener un punto en el espacio. ¿Cuál es la distancia mínima de ese punto al plano? O sea, la distancia perpendicular o más corta de ese punto al plano, ¿no? Tarararara. Disculpe, doctor. En la tarea de esa de arriba es hallar la ecuación para el plano y aparte la de la distancia del plano al punto. Ajá. Ahí están sus notas. Ok, gracias. Digo, por ejemplo, ahorita estoy utilizando graficadores, ¿no? Para ponerles estas funciones tipo sábana. Pero a veces no es muy difícil imaginárselas cómo va a quedar. Por ejemplo, esto es muy fácil. Describe la gráfica de la función que depende de x al cuadrado más y cuadrado. Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, una forma de pensar esto es analizar por secciones o planos. Por ejemplo, yo tengo el plano tridimensional, ¿no? X, Y, Z. Pero voy a considerar nada más el plano XY. Es como
Entonces aquí lo dijo, voy a considerar el plano XY, es como si, más bien, el plano XY es cuando, perdón, el plano XZ, el plano, el plano XZ, justo coincide con que el valor de Y es 0. ¿No? Solamente de 3 dimensiones solamente vamos a ver, digamos, como que la proyección en el plano XY. Como si agarramos una rebanada nada más y a Y igual a 0. Y ese Y igual a 0 es equivalente al plano XZ. Espero que me entiendan. Entonces, si hacemos Y 0, nada más nos queda que la función evaluada a propósito en Y es igual a 0 queda como X al cuadrado. Y eso es una parábola, ¿no? O sea, en ese plano se vería una parábola, una línea, no de parábola. Al mismo tiempo, por otro lado, podemos analizar lo que pasa en el plano YZ. YZ. Eso es equivalente, aquí me equivoqué. El plano YZ es equivalente a que X sea igual a 0. Lo que estamos viendo es el plano YZ, que sería este que está aquí. ¿No? Lo que pasa es que como son cosas tridimensionales, me cuesta trabajo, pero ese equivale a que X tenga el valor de 0. Estamos nada más viendo el plano perdón, YZ. Entonces, si X vale 0, la función queda como Y al cuadrado. Z es igual a Y al cuadrado. Y ahí también se ve como una parábola, ¿no? Sobre ese plano. Entonces, como tuvieran el armazón. En esa dirección se ve, en la proyección de ese plano se ve así. Y en la proyección del otro plano, XZ, se ve así. Es como si fuera el armazón de la gráfica. Y finalmente, otra forma de analizarlo, complementaria, es analizando por algo que se llama conjuntos de nivel. Conjuntos de nivel, esto en inglés le llaman level set. Conjuntos de nivel. Que me distraje. ¿Esta técnica en qué consiste? Tú tienes la función, por ejemplo, aquí completa. Entonces, claro, z varía dependiendo de x y y. Pero vamos a hacer el ejercicio de darle a z valores constantes. Esto lo que significa es que estás viendo cómo se ve la gráfica en valores distintos de z. Eso significa que estás viendo diferentes planos a lo largo de z, porque z es constante. Esta variable la vas a ver como una constante. Estás viendo cómo se comporta z a diferentes niveles, cómo se luce esta función, sábana, proyectada a distintos niveles constantes de z. Entonces, por ejemplo, aquí le di valores constantes de z de 9 o de 4. Esto es igual a 9 y esto es igual a 4. Entonces, por ejemplo, en este caso, se ve como x al cuadrado más y cuadrado igual a 9, pero 9 lo puedo ver como 3 al cuadrado
¿Y eso qué es? Eso es un círculo de radio 3, ¿no? Entonces, esta función proyectadas en diferentes planos Z se ve como círculo. Por ejemplo, aquí está otro conjunto de nivel que Z lo definí como constante 4. Entonces, la función me aparece como x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4, pero 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado. Entonces, es un círculo de radio 2. Entonces, en Z2, perdón, en Z4, la, la, el, el, la sábana cruza ese plano proyectando un círculo de radio 2. Entonces es como si tuviera un armazón complementario donde viera círculos de esta forma, ¿no? Incrementándose hacia arriba. Entonces, que es como si estuviera haciendo el armazón de la superficie. Y entonces, ya teniendo este armazón, claro, es muy fácil imaginarse efectivamente qué forma tiene. Y tiene la forma de una copa. Que de hecho no era muy difícil de imaginarse, ¿no? O sea, si quieren un telográfico. No se va a ver tan bonito porque tengo que ponerle otras cosas. Más y al cuadrado. Sí, se ve así, ¿no? Lo que pasa es que aquí la región es cuadrada. Si la región la pusiera circular, pues se veía como una copa. O no sé, no sé cómo llamar esta forma. ¿No? Es una manera manual de graficar estas sábanas. Ok. De hecho, aquí tenía el ejercicio de describa esta gráfica, que ya la vimos, pero esta gráfica es una función con una cuarta, aquí ya me pasé esto de que es una cuarta variable t, por ejemplo, que depende de x, y, z. De hecho, ya la grafiqué. Esta ya la grafiqué. Pero tenía mi explicación aquí también. Déjenme ver si la encuentro. Creo que es el anexo 2, que igual se los pasé por ahí, no sé. Ah, sí, es esta. Sí, algo así. Está muy locochón eso, pero pues bueno, me voy a atrever a explicarlo. Tenemos una función t, que es una función de x, y z, y que a su vez la función tiene esta forma, x al cuadrado más y cuadrado más z menos z cuadrado. Esto es más cañón, porque es una función que depende de 3 variables, ¿no? Pues algo se puede hacer. O sea, esto ya la grafiqué en matemática. Era ese conjunto de niveles, ¿no? Las isotermas, el conjunto de isotermas que les puse. O sea, esta es una función. Las funciones que representan una distribución de algo en un volumen son más difíciles, por supuesto, porque ya no es una sábana, es un conjunto de sábanas, ¿no?
Pero de todos modos algo podemos hacer. Por ejemplo, aquí puedo utilizar la técnica conjunta de estudiar por planos y en conjuntos de nivel. Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar el plano XY. Y el plano XY significa que estoy a nivel de z es igual a 0. Por ejemplo. Entonces, si z es igual a 0, lo que me queda es una función x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ese plano. Y a su vez, en ese plano, puedo trabajar conjuntos de nivel. Conjuntos de nivel. Entonces, pues aquí estoy, por cada plano voy a manejar conjuntos de nivel. Entonces, por ejemplo, a t le puedo dar valores, varios valores, ¿no? T igual a 2, t igual a 4, t igual a 9. Entonces, esto lo que se ve es que en el plano, recuerden, esto en total es una función tridimensional donde hay una cuarta dimensión, ¿no? Pero bueno, entonces estoy estudiando cómo luce esto por planos. Entonces, en el plano XY, estudiando, enfocándome en el plano XY y luego haciendo una familia de conjuntos de nivel, estos son otra vez círculos, ¿no? Una familia de círculos. Entonces, esa función proyectada en el plano XY forma círculos concéntricos. Una familia de círculos concéntricos. Lo mismo puedo hacer ahora con el plano XZ. El plano XZ es lo mismo que decir que y es igual a 0. Y entonces la función me queda como x al cuadrado menos z al cuadrado, ¿no? Y en ese plano también puedo hacer conjuntos de nivel. Entonces, por ejemplo, a z le puedo dar el valor, perdón, en este caso es t. A t le puedo dar diferentes valores. Otra vez, por ejemplo, de 2, o de 4, o de 9. Y eso, señores, señoritas y señores, si recuerdan, cada una de estas ecuaciones son hipérbolas. Hipérbolas que abren, creo, horizontalmente. Entonces es un conjunto de hipérbolas. Y lo mismo puedo estudiar con el plano YZ. Plano YZ, que es lo mismo que decir que x igual a 0. Y ahí me queda que t es igual a x, x ya no está. Me queda y cuadrado menos z cuadrado. Y aquí también puedo hacer conjuntos de nivel. Y de hecho me van a hacer leyes semejantes a lo que salió acá. Hipérbolas. Entonces, si unes todo, te queda que en el plano XY se proyectan círculos. En el plano XZ se proyectan hipérbolas. Y en el plano YZ también se proyectan hipérbolas. Y más o menos te das una idea de cómo está la distribución de valores en el espacio tridimensional, ¿no?
Y es lo que vimos ya acá en matemática. Disculpe, doctor. ¿Dónde podemos hacer las gráficas tridimensionales? Pero no voy a terminar con esta idea. Vista desde esta posición, en el plano XY, pues, verdaderamente son círculos, ¿no? Son familias de círculos. Y vista tanto en los otros planos son hipérbolas, tanto en un plano como en el otro. El conjunto de ambas cosas da este tipo de forma, ¿no? Ok, mande. En matemática y en MATLAB, este tipo de formas, Excel creo que no hace, ¿no? Este tipo de graficaciones tridimensionales. No, solo hace 2D. Hay muchos paquetes, ¿no? Ahora se está poniendo mucho de moda Python. Yo creo que Python también hace esto, matemática, MATLAB, y creo que Python es totalmente gratis. Por eso está poniendo de moda Python. Esta Origin y otros que ni Pero en conozco, Python sería checar la interfaz gráfica que utilices. yo creo. No sé, yo no sé Python. Tarde que temprano se van a topar con Python, porque creo que aquí lo enseñan más adelante. O sea, lo importante es que yo creo que los graficadores, bueno, dan todo un conjunto de valores, pero lo importante es pensar, ¿no? Y por eso les dije, ok, sí están los graficadores, porque ayudan mucho a ver cómo luce estas gráficas en el espacio, pero tú también las tienes que hacer, ¿no? Y acabamos de estudiar por partición en planos y conjuntos de nivel, que efectivamente esta cosa, viéndolo desde arriba o hacia el plano XY, se ve como círculos. Eh, y viéndolo en planos XZ o YZ, se ven como hipérbolas. Pero el conjunto tridimensional de toda esta familia forma esta figura, ¿no? No sé cómo llamarla. Es un hiperreloj. Recuerden que esto todo está lleno de esta función, todo el espacio. Y simplemente estamos utilizando el truco de curvas o isocurvas para ver a través del espacio tridimensional, ¿no? Como si fuéramos Superman viendo a través. Ok. ¿Alguna duda o observación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sí, dime. ¿Sí ve los mensajes del chat grupal o para comunicarnos con usted para alguna duda mejor por Gmail? Veo más rápido el email. A veces se me olvida checar el chat de Teams, sinceramente. Ok, sí, nada más era eso. Gracias. Ajá. Bueno, si no hay más cosas, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, profe.